Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Isaías capítulo 61. Isaías 61, versículo número 2. Hemos estado agotando este versículo en el sentido, pues, de extraerle las verdades que contiene. La palabra es tan amplia, hermanos, que es sorprendente ver cómo Dios nos habla de tantas maneras en la palabra, ¿verdad? Dice Isaías 61, 2, me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable, dice esta versión, y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Oiga eso, me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Otra versión dice, para consolar a todos los que lloran. De eso vamos a hablar hoy, de la venida del Señor para consolar a su pueblo. Y estamos viviendo, hermanos, hoy por hoy, un tiempo gloriosísimo de cumplimiento escatológico, le llamo yo a esto, de las palabras que el profeta Isaías dejó plasmadas y consignadas para el final de los tiempos que a nosotros nos está tocando ya vivir. Yo creo que nos hemos adentrado nosotros ya, hermanos, en los tiempos finales, en los últimos días, como le llama también la palabra, y estamos viendo el cumplimiento escatológico de una manera impresionante, porque la misericordia de nuestro Señor es tan inescrutable que ha dado la orden que a todos los que lloran en Sión, dicho sea de paso, cuando la Biblia menciona Sión, yo creo que está apuntalando a la iglesia, hermanos, a la iglesia, más que al monte terrenal, está hablando de la iglesia. Nosotros somos Sión espiritual. Uno de los conceptos que quedó grabado en mi mente de lo que es Sión es que Sión significa un pueblo que continuamente alaba a su Señor. Eso es Sión, un pueblo que continuamente alaba a su Señor. Yo creo que la iglesia es ese pueblo que continuamente alaba al Señor. Y la orden que Dios dio a través del profeta es que todos los que lloran en Sión, que a todos se les dé consuelo espiritual. Esa es la orden del Señor, y esto confirma que en el último tiempo, hermanos, repito, que ya estamos viviendo, se va a marcar el ministerio bendito y apoteósico del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el ministro en turno. La era del Padre ya pasó, en el sentido, pues, de que el Padre hizo su trabajo, porque el Padre sigue siendo Dios, por supuesto. La era del Hijo también ya se ejecutó, mejor lo voy a decir así, porque Él sigue también trabajando, pero estamos en el tiempo del Espíritu. Él es el ministro en turno. Por eso la iglesia es llamada, también en cierta manera, la iglesia es desafiada a tener comunión con el Espíritu Santo, que es el ministro en turno y es el que va a trabajar en este tiempo final a la iglesia para que ésta reciba el consuelo que el Padre decretó en la Escritura, porque este es un decreto divino. Isaías 61, 2 habla, cómo no, de la gloria postrera y futura del Israel terrenal, pero paralelamente está mostrando las glorias en presente que ya la iglesia está recibiendo, hermanos amados, porque el Espíritu Santo literalmente está trayendo sobre nosotros un cargamento de bendiciones que van a ser derramadas como una lluvia abundante en medio del pueblo del Señor. Esa es la promesa consignada acá en la Escritura. Y algo que el Espíritu Santo va a estar ministrando, hermanos, de una manera abundante, es consolación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, Isaías 41. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, o dice Dios, dice Isaías 40 y versículo 1.
Mire cómo Dios tiene esa intención de traer consuelo al pueblo del Señor, porque seguramente el Señor sabe, y Jesús le dijo a los discípulos como una advertencia, les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo ya vencí al mundo. Pero mire cómo Dios, hermano, no nos eximió del sufrimiento. Por eso es un disparate, es una locura, es un atentado teológico predicar un evangelio que trate de eximir de dolor y de sufrimiento a la gente. ¿Cuáles son las prédicas de hoy? Salga de maldición, salga del sufrimiento, entra al reposo del Señor. Él tiene buenos planes, ya deje de sufrir. Esa es una mentira, porque el Señor dijo que el sufrimiento va a ser compañero del camino hasta que Cristo venga por nosotros. Y yo siempre digo, si al santo y bendito Jesús no le anularon el camino del sufrimiento, sino que Isaías 53 dice que fue varón experimentado en quebranto y aflicciones, al punto que fue uno de quien se escondía el rostro por la situación calamitosa que le tocó vivir. Si a mi Señor no lo eximieron del camino de sufrimiento siendo puro y santo, imagínense nosotros, ¿cómo nos van a eximir del sufrimiento? Y alguien dirá: pastor, ¿y por qué Dios permite que suframos? Esa es una respuesta de una pregunta profunda con una respuesta también muy profunda. Lo único que puedo decirle es que hay dos clases de sufrimiento: el sufrimiento sin propósito y el sufrimiento con propósito. Porque a veces la gente sufre. Hasta existe una tendencia filosófica que se llama dianética, ¿verdad? Dianética. Recuerdo que hace años alguien me regaló un libro de dianética. Me dijo: ¿qué piensa usted de esto, pastor? Y me devoré el libro, que yo soy asiduo lector, ¿verdad? Y empecé a conocer y a aprender que la dianética es una filosofía para sufrir bien y para sufrir mejor. Ese es el argumento del libro, ¿verdad? Sufrir bien y sufrir mejor. Pero hermano, la única razón por la que yo creo que podemos nosotros sufrir mejor es cuando sabemos que el sufrimiento es por causa del Señor y por causa del evangelio. Porque es ahí donde el Señor dice que los sufrimientos del tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria que está por venir, porque el Señor sabe que todo aquel que está pasando por sufrimientos extremos en el evangelio va a recibir el consuelo del Espíritu Santo de Dios, que fue enviado para traer consuelo a los que lloran, a los que sufren, a los que gimen en Sión, que es la iglesia. Dele fuerte las palmas al Señor por ello. Ese es el tiempo en el que la iglesia está viviendo, hermanos, una faceta de consuelo de parte de Dios, ya que después de todo el traqueteo que nos ha tocado vivir, de luchas indecibles, de crisis sociales, económicas, nos tocó vivir un tiempo de pandemia que gracias a Dios parece que ya está pasando, pero como digo un siervo de Dios, ya eso está pasando, pero vendrá algo peor. Ojalá que no sea así de verdad, pero hay que estar preparado para todo, ¿verdad? Nos tocó vivir un tiempo difícil, hermano, donde hubo muchas pérdidas valiosísimas de vidas humanas. Pero Dios ha derramado en medio de esta crisis, hermano, que se está viviendo, su consuelo divino por medio de su palabra, escrita y predicada por sus ministros. Cuando Dios habla, Él trata de consolar a los que están enlutados. Él está tratando de consolar a los que están afligidos, a los que están, hermano, cargados por las circunstancias de la vida. Por eso le mencioné que Jesús nos advirtió que este camino es un camino de aflicción, hermano. ¿Quién dijo que el evangelio es todo color de rosa? Si cuando venimos a Cristo nos reclutaron para entrar a una batalla terrible que lleva miles y miles de años, hermano. Porque la batalla del evangelio comenzó desde el huerto del Edén, cuando el Señor dijo: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Desde ahí comenzó la guerra. Y va a terminar hasta el libro de Apocalipsis, hasta los tiempos finales, donde va a ser finalmente derrotado el dragón, la serpiente antigua. Desde ahí el pueblo está batallando. El evangelio no es otra cosa que lucha de simientes, hermano. Por eso el ataque diabólico
aquellos hombres de Dios que fueron ícono en el Antiguo Testamento. ¿Por qué cree usted que tuvo tantas batallas Abraham? ¿Por qué cree usted que tuvo tantas batallas Isaac? ¿Y por qué tuvo batallas Jacob? Porque el diablo sabía que dentro de ellos iba la simiente de aquel que vendría a traer liberación a su pueblo. Y Satanás trató de muchas formas, de muchas maneras, de aniquilar a esos hombres para que, según el diablo, la simiente nunca naciera en la tierra. Pero se quedó papo, ¿verdad? Porque finalmente nuestro Cristo vino al mundo y hoy estamos hablando de los beneficios que trajo esa primera venida en la que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres para mostrarnos su luz admirable y que esa luz bendita nos lleve de regreso a la eternidad que el Cristo mismo ha preparado para todo aquel que cree en su nombre y que quiera regresar a las moradas del Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos amados. Este evangelio es maravilloso cuando entendemos esos ángulos escatológicos. La palabra consolar es el hebreo nacham, nacham. Y la raíz primaria propiamente dicha significa suspirar. Uno suspira cuando siente alivio, ¿verdad que sí? Uno suspira cuando siente, qué alivio, dice, ¿verdad? Se suspira cuando hay alivio. Suspira también el que está enamorado, pero ese es tema para otra ocasión. Dice que nacham es suspirar, respirar fuertemente. Es un respiro de consuelo, de paz que el Señor trae. Porque, hermanos, es tiempo en el que debemos de ser envueltos por la gloria del Señor y por la paz que sobrepuja todo entendimiento. ¿Cuántos anhelan la paz del Señor? ¿Y cuántos desean conocer al Dios que da esa paz? Así le llama la Biblia, ¿verdad? El Dios de paz. Y dice la Biblia, la palabra, que el Dios de paz, ese título es tremendo, hermanos. El Dios de paz dice que en breve le va a aplastar la cabeza al diablo. Falta poco para que el Señor le aplaste la cabeza al diablo y se cumpla lo que le cité en el libro de Génesis. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo o de la serpiente. Esta, dice, la simiente de la serpiente le morderá el calcañar, pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y ahora viene la Biblia y dice que en breve el Dios de paz le aplastará la cabeza al diablo. Note que hay que conocer al Dios de paz. No solo recibir la paz, que es linda, es maravillosa la paz que sobrepuja todo entendimiento. Hermano, qué confort el que trae cuando uno recibe esa paz en medio de calamidades o en medio de preocupaciones o de problemas, ¿verdad? Es una paz tan especial que alivia el corazón. Qué lindo recibirla. Pero mejor es conocer al Dios de paz, al dador de esa paz, que en breve le aplastará la cabeza al diablo. También dice que el Dios de paz nos va a hacer perfectos, va a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo en condición irreprensible para la venida del Señor. Entonces hay muchas facetas, hermano, que muestran a ese Dios de paz que está trayendo, hermano, ese respiro fuerte, ese suspirar, ese consuelo, que por implicación, dice acá, la raíz nacham, significa lamentar, compadecerse, pero dice que es consolar, dar aliento y dar alivio. Eso es lo que Dios quiere traer a su pueblo para este tiempo, hermanos. Una etapa de consuelo, de aliento y de alivio. Cuando dice aliento, me lleva al Salmo 23:4, que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque esa palabra en el hebreo es ruach, que significa espíritu de vida. A veces uno siente que desmaya. ¿Ha sentido usted alguna vez que desmaya? Que no puede dar un paso más. Y a veces, hermano, hasta decimos en derrota, yo ya no aguanto, ya se acabó el evangelio, yo ya no puedo dar un solo paso. Y aparece el Señor y nos trae el aliento de vida, nos infunde ese aliento maravilloso y nos levantamos en alivio, nos levantamos en ánimo, porque el Señor nos está dando de su espíritu para que no decaigamos, hermano, en la etapa de lucha que tenemos todavía sobre la faz de la tierra. Entonces, en nuestra mente natural, por lo general tenemos la idea
que consolar es darle un abrazo al necesitado, ¿verdad? Que es darle una palmada a alguien en el hombro y cómo no, decir algunas palabras tal vez, ¿verdad? Y eso no está malo, eso no es erróneo, es correcto hacerlo, pero tenemos también que aprender que el consuelo del que nos habla la palabra, de este consuelo Nakham en hebreo, va más allá de eso. Porque nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que entender que el consuelo del que habla aquí el Señor no es un consuelo externo que nos ministre. No son esas palabras cariñosas, esas palabras tiernas, esas palabras dulces. No, ese no es el consuelo que habla la Biblia. Porque el consuelo que habla acá la Escritura es un consuelo que comienza internamente y va aflorando hacia afuera. Porque las palabras de consuelo, hermano, cuando alguien está necesitado y sufriendo, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, y alguien llega y le da un abrazo, pues se debe sentir rico eso, ¿verdad? Decirle, aquí estoy con usted, gracias, y uno tal vez llora, gracias hermano por su apoyo, y siente uno el consuelo, pero es transitorio, es pasajero. En cambio, el consuelo que da el Espíritu Santo, ese sí es firme, porque las palabras se las lleva el viento. Amén. La gente, pues, por costumbre, por tradición, dice, siento mucho su dolor. Es mentira. Uno ni se imagina el dolor que siente la persona cuando ha perdido un ser querido. Por eso lo más correcto es lo que dice la Biblia. Cuando te inviten a un funeral, quédate en silencio, dice. A mí me gusta mucho ese versículo. Cuando te inviten a un funeral, quédate en silencio. Me gusta el versículo. Ah, pero usted habla, ni como soy el pastor, tengo que hablar, ¿verdad? Pero yo no le digo nada a la gente. Mejor me quedo en silencio. Eso dice la Biblia, eso aconseja el Señor. Porque parece que el silencio ministra más que 1000 palabras. Amén, hermanos. Ministra más que 1000 palabras porque se apertura un espacio para que venga aquel que verdaderamente es el consuelo del pueblo de Dios. Es el Nakham de la iglesia, que es el Espíritu Santo. Él conoce, hermanos, cada circunstancia por la que estamos pasando. Porque como dice el dicho popular, caras vemos y corazones no sabemos. Esta mañana se mira todo el mundo en paz acá y no tenemos ni idea de las batallas que tal vez el pueblo de Dios está pasando, del sufrimiento que algunos hermanos traen, de la preocupación que tienen, que mañana comienza, o ya comenzó una semana, pero mañana comienza una semana laboral y a saber qué cargas tiene el pueblo de Dios. Pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y el Espíritu Santo ya está aquí. Y es más, el Espíritu Santo ya envió la provisión para que el pueblo reciba la medida justa de lo que está buscando y que ha venido necesitando esta mañana. Démosle gloria al Señor si creemos esa promesa de la palabra. Entonces, el consuelo proveniente de Dios es de adentro hacia afuera y es el que nosotros estamos ministrando por medio de esta palabra, hermano, que estoy compartiendo hoy. Que recibamos ese consuelo para lo cual vino Cristo, porque dice categóricamente la palabra, me eligió también para consolar a todos. Esa palabra es muy inclusiva. Para consolar a todos los que están tristes, o como dice la otra versión, para consolar a todos los que lloran. Mire qué específico es. Para eso fue enviado el Señor. Yo me pongo a pensar, qué cuidados tiene el Padre con nosotros, hermanos. El cuidado de darle consuelo a los que lloran, a los que sufren por diferentes circunstancias que les ha tocado vivir. Entonces, tenemos que hablarle al que está sufriendo, al que está abatido, al que está pasando por extrema preocupación, al que tiene alguna pena, pues hay que hablarle que el mismo Señor Jesucristo va a extender su mano poderosa y le va a dar consuelo a través del Espíritu Santo, a fin de que cualquier
sentimiento que esté anidado ahí en el corazón y que sea negativo, sea transformado en algo positivo y que pueda entonces pasar de sentirse mal a sentirse pleno en el Señor, porque qué linda la palabra que hasta proféticamente declara que el Señor vino a cambiar nuestro lamento en baile. Aleluya, esa es una palabra real. No hasta cantamos pues, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, hermano. Mire, muchos de nosotros tendríamos que estar sumidos en una tristeza y una congoja profunda. Pero el Señor extendió su diestra, nos tomó y nos quitó los harapos de luto y nos puso manto de alegría y derramó óleo, aceite fresco sobre nuestra cabeza para que los que estamos enlutados recibamos el gozo del Espíritu Santo. Aleluya, démosle gloria al Señor y que esta mañana el Espíritu Santo nos trabaje de esa misma manera. Si alguno vino cargado, que las cargas sean quitadas, hermano, y que el corazón reciba esa paz que sobrepuja todo entendimiento, porque Dios está presto a hacerlo, aunque lamentablemente existen personas que no quieren ser consoladas, que no reciben consuelo, que muy a pesar de que Dios está enviando consuelo, no lo quieren recibir. Y eso sí es tremendo, porque Dios es muy respetuoso de la voluntad del ser humano. Hay dos tipos de voluntad en el griego: la voluntad boulema y la voluntad telema. Son dos tipos de voluntad, ¿verdad? Que hay y que está en la palabra, pero en ocasiones nosotros no le damos la voluntad al Señor y entonces Dios no trabaja porque eres un caballero. Dios no nos forza, hermanos, ni siquiera para recibir bendición. No envía al Señor una presión, no nos fuerza, creo que es el término correcto, a recibir la bendición. Nos trabaja, nos habla, pero espera que nuestra voluntad sea rendida para poder trabajarnos. Vaya conmigo a Génesis 37. Quiero que veamos un ejemplo acá en la escritura. Recuerda cuando los hermanos le llevaron la túnica a Jacob y le dijeron que una bestia feroz había devorado a su hijo. Dice el verso 33 que Jacob la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo, a quien devoró un animal salvaje. Con seguridad, dijo, José quedó despedazado. Luego dice el verso 34 que Jacob rasgó su vestido, se puso ropa áspera, o sea, cilicio, y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo. El cilicio se ponía una ropa como de tela de costal. ¿Se recuerdan de los costales antiguos que habían? Esos se espinaban y se lo ponían a propósito para que les lastimara el cuerpo y para sentir el dolor externo como el que se sentía adentro, ¿verdad? Y se ponían ceniza. Era una etapa de padecimientos. Dice el verso 35, todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, dice. Pero escuche, pero él rehusaba ser consolado. Él rehusaba ser consolado y decía: voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Así hizo duelo por su hijo. Hizo un pacto de palabra Jacob, que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y dijo: voy a estar de luto hasta el día de mi muerte. ¿Capta usted la profundidad de las palabras y del dolor que tenía ese hombre? Que él prácticamente le dijo a José, parafraseando: te prometo que nunca voy a dejar de estar triste por ti. Voy a estar triste hasta el día que me muera. Qué profundo eso, hermano. Pero lo que quiero destacar es que textualmente dice aquí, pero él rehusaba. ¿Qué significa rehusar? No querer, ¿verdad?
no quiso ser consolado. Hay personas que entonces que a pesar de que el Espíritu Santo está moviéndose y está trabajando, no quieren ser consolados. Tenemos que clamar entonces, hermano, en una lucha dual en la que hay que suplicarle al Señor que traiga presteza al corazón y que de alguna manera posicione el alma para que podamos recibir el consuelo del Espíritu y que no nos vayamos a quedar al margen de ese bendito trabajo que está haciendo el Alos Paráclitos, ¿verdad? Ese bendito ser divino que fue amado para estar con nosotros a nuestro lado todos los días de nuestra vida y que nos ministre ese consuelo. Porque miren hermanos amados, en el momento de dolor es donde tenemos que aprender a echar mano del consuelo del Espíritu. Dicho sea de paso, por eso es que en ocasiones nadie aparece en tu momento de dolor. Nadie aparece, ni el pastor aparece. Y la gente se carga, ¿verdad? Nadie ha venido. ¿No será que Dios quiere que aprendas a depender de Él? ¿Aló? ¿Será más fuerte las palabras de un hombre que las palabras del Espíritu Santo? El problema es que muchos no conocen el lenguaje del Espíritu. Pero cuando el Espíritu habla, hermanos, cuando el Espíritu ministra, trae esa paz sobrenatural y comienza a irse la congoja, la aflicción, la preocupación, porque el Espíritu Santo la corta de raíz. Las palabras humanas son solamente un tratamiento externo muy ligero, ¿verdad? Como cuando alguien se raspa y solo le pone un poquito de agua de saliva, ¿verdad? Ya estuvo, ya se curó. Eso es muy liviano. El Espíritu Santo viene y Él desarraiga, pero hay que aprender. Si en un momento de dolor, en un momento en el que te toca cruzar el valle, vas solo, porque yo aprendí doctrinalmente que los valles se pasan en soledad. Ahí no aparece nadie, solo Dios nada más. David cruzó el valle de sombra y de muerte y él dijo, tu vara y tu cayado, porque David sí se encontró con Dios, hermanos. David sí aprendió a echar mano de la provisión que tenía y a ver a ese Dios poderoso que comenzó a través de la vara y el cayado a ministrarle la paz que él necesitaba en ese momento en el que literalmente él sentía morirse. Por eso es el valle de sombra y de muerte. Y mire, hablando de sombra y de muerte, la sombra en la Biblia es una expresión que tiene que ver con engendramiento. ¿Recuerda cuando le dieron la promesa a María del nacimiento de Jesús? Ella se quedó espantada y dijo, ¿qué voy a concebir en mi vientre? Pero si yo soy virgen, yo no he conocido varón. ¿Cómo pues será esto? Y vino el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa palabra cubrir en algunas especies animales se refiere a preñar a la hembra, ¿verdad? Dice, ya la cubrió. Hermana Adrianita, usted que sabe, así es, ¿verdad? Cuando dice, ya el macho cubrió a la hembra, significa que está preñada. Bueno, entonces eso más o menos le dijeron a María. ¿Vendrá el Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Porque no iba a ser la humanidad de María la que iba a recibir ese gen. Tuvo que ser el Espíritu Santo, por eso vino primero. Vino el Espíritu a preparar un ámbito y luego dice, la sombra del Altísimo te cubrirá. Bueno, entonces ahora mire el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Mucho cuidado, porque el diablo a veces nos quiere preñar de muerte. ¿Me doy a entender? Sombra de muerte, nos quiere engendrar muerte. Que el Señor reprenda al diablo, porque él procura por todos los medios engendrarnos muerte. Pero eso no hay que hacerle caso, porque ya vino uno, hermano, hace más de 2000 años, que vino a engendrarnos vida y vida en abundancia, dice la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y reprendemos todo espíritu de muerte que se levanta contra nosotros en el nombre de Jesús. Declaramos vida y vida en abundancia. Vamos, iglesia, démosle fuerte las palmas al Todopoderoso. Y no vayamos a rehusar, hermanos, recibir el consuelo del Espíritu.
porque Él está en turno y está ministrando. Pero hay que recibir con humildad ese consuelo que el Señor trae por medio del Espíritu Santo. También hay otro grupo de personas que en ocasiones están expuestas y que no encuentran o no van a recibir consuelo. Lea conmigo Eclesiastés 4:1, por favor. Después de Proverbios, ahí encuentra Eclesiastés. Después de Proverbios, por si usted no lee mucho la Biblia. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanitos? Luego me di cuenta, dice el sabio Salomón, luego me di cuenta de que hay mucha gente oprimida en este mundo. Eso lo sabemos nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha gente oprimida en este mundo. Pero oiga, dice esta versión, vi llorar a los oprimidos sin tener quien los consolara. Vi a gente cruel en el poder y no había quien consolara a los que ellos oprimían. ¡Wow! Eso sí es tremendo, hermano. Porque es gente que se queda en una dimensión en la que está al margen. Yo diría, pensando en voz alta, ¿verdad? Que es gente que no alcanza el lugar santísimo, tal vez ni el lugar santo. Es gente que se queda en las periferias del evangelio, pues, o dicho en lenguaje más evangélico, gente que se queda en el atrio, que no se mete con Dios. Y el problema de la gente que está en el atrio es que fácilmente se conectan con el mundo, porque en el atrio se ve el mundo y se ve el atrio en sí. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de no tener una vida de atrio. Tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que meternos hasta alcanzar las grosuras de lo que Dios ha preparado. Yo he venido pensando, hermanos, estos últimos días, que ya nos queda poco tiempo para finalizar este año. ¿Cuántos días nos quedarán? Un mes, ¿verdad? Tal vez. Ya poco tiempo, ya se acabó el 2022. Yo espero que se cumpla la palabra que el Señor nos dio y que hayamos terminado este año edificados. Hay gente que Dios está preparando y que van a ser llamados en el 2023 al servicio. Tal vez Dios ya te dio el clic en el espíritu para que le sirvas al Señor, porque Dios se ha estado preparando todo este tiempo. Ha sido una fase preparatoria, porque en el nuevo año Dios te va a usar de una manera extraordinaria y vamos a ver el poder de Dios manifestarse, hermanos, tremendamente en este nuevo año. Nos queda entonces un lapso de tiempo en el que tenemos que meternos de lleno. Ese es el punto. Por eso saco a colación esto, hermanos. Nos queda, por decirlo así, el sprint final, ¿verdad? Donde hay que sacar fuerzas de flaqueza, hermano, y meterle con todo a buscar al Señor, porque Él tiene consuelo y paz en abundancia para que nuestro corazón alcance la plenitud y el gozo y que estemos tranquilos, hermanos, en el Señor, que Él quite toda carga. Es tiempo de despojarse de cargas pesadas y como dice la Escritura, hablando el apóstol Pedro, que echemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y mire, me sorprende, hermano, cómo desde hace 2000 años ya la palabra estaba hablando de ansiedad, que hoy por hoy es el mal del siglo junto con el estrés, ¿verdad? La ansiedad. Qué feo es el síndrome de la ansiedad, hermano. Provoca angustia, hasta dificultad para respirar. Pero mire cómo la palabra desde hace tantos años ya nos invitó y nos dijo que echemos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, para que no nos vayamos a caer en el atrio, que es lo que vio Salomón. Mucha gente oprimida, y no piense en gobernantes, como dice acá. Yo pienso en gobernadores, pero de tinieblas, que tienen oprimido al pueblo del Señor. Son crueles, hermano, y han tomado dominio y control de las almas. Y dice con tristeza Salomón, no había quien consolara.
a los que ellos oprimían, porque el que está en el atrio está muy distante del consuelo del Espíritu Santo. Para recibir el consuelo del Espíritu hay que meterse de lleno, hay que buscar a Dios con todo, hermano. Hay que tener valor para buscar al Señor y dejar a un lado todo lo que nos pueda estar estorbando y que podamos entonces, hermanos, buscar a Dios de todo corazón. En la Biblia encontramos hombres de Dios que recibieron el consuelo, hermanos, y fueron trabajados de una manera tan sobrenatural que sorprende, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos en una cronología y miramos a los primeros redentores, tenemos necesariamente que hablar de Noé. Génesis capítulo 5 y verso 29. Voy a leer una versión, la BDN, que tal vez es diferente a la que usted va a tener ahí en mano. Génesis 5, 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestros trabajos y de la fatiga de nuestras manos en la tierra que el Señor maldijo. Oiga eso. El nacimiento de Noé fue la manera en la que Dios trajo consuelo a la tierra que estaba bajo maldición, hermanos. Hoy entonces Dios tiene que levantar un grupo de personas a la manera de Noé, con el espíritu de Noé, para traer consuelo a aquellos que han sufrido bajo los fragores de maldiciones proferidas en contra de ellos, hermano, que los han alcanzado, maldiciones en ocasiones generacionales. Yo siempre le he aconsejado que renunciemos a toda maldición proferida, porque alguien dirá, pastor, a mí nadie, nunca he escuchado a alguien que me maldiga. Pues a usted no, y a sus generaciones. A veces la gente, cuando está empleitada y están enojados, maldicen a la gente, maldito, y usted y sus hijos y sus generaciones, hermano, y no sabe uno qué palabras necias se profirieron. Hay que renunciar y hay que ser como Noé, que dice textualmente en esta versión que fue enviado para traer consuelo a la tierra que había sido maldecida. Qué lindo eso, ¿verdad? Que podamos ser como Noé. También Génesis 26, Génesis 26, 24, perdón, Génesis 24, 67, que habla de otro personaje, Isaac. Isaac estaba triste, hermano, por la muerte de su madre, de Sara. Qué dolor para un hijo perder una madre, ¿verdad? Y él también estaba igual que Jacob, reacio a recibir consuelo, no quería, hermano. No podía, no quería ni podía olvidar a Sara. Entonces dice Génesis 24, 67. La Biblia textual le voy a leer. E Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. E Isaac fue consolado después de lo de su madre, o sea, de la pérdida. Cuando consiguió esposa, dice que fue consolado. Recibió paz, recibió consuelo. Entonces me hablaba el Señor en este sentido de que la mujer, específicamente las esposas, tienen que ser fuente de consuelo para su marido. Las mujeres tienen que ser entes de consuelo. Ya hablamos de un Noé que iba a traer consuelo a la tierra bajo maldición. Ahora estoy hablando de una mujer sabia. Y eso tiene que ver con Proverbios 31, el que habla de la mujer virtuosa, ¿va? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea que la mujer es un ser más hermoso que Luzbel, porque ese era el de las piedras preciosas. Pero dice que la mujer virtuosa sobrepasa largamente. Ahí se quedó corto Luzbel ante la gracia que Dios le dio a la mujer. Pero dice de la mujer virtuosa, una parte del pasaje dice que le da bienes y no males a su marido todos los días de su vida. Le da bienes y no males todos los días de su vida. Igual que las hermanas acá, ¿eh? Que le dan bienes a su marido
todos los días de su vida y no males. Amén, hermanas. Esa es la mujer virtuosa. Mujeres de consuelo. Mujeres sabias. Hay hermanas que son muy sabias. Fíjense que yo he descubierto, hermanos, no sé si mi apreciación vaya a enfadar a los varones, pero yo ya noté que la mujer es mejor administradora que el varón, fíjense. Y hay hermanas tan sabias que tienen su guardadito ahí, ¿verdad? Y cuando uno está en aflicción, ay, Dios mío, ay, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero y si me quedé corto. ¿Y cuál es la pena? Tengo que pagar esto. Así habla uno, ¿verdad? Amablemente cuando está preocupado. No, tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo no me va a preocupar si no tengo para pagar? Yo tengo un dinerito ahí. ¿Y de dónde salió ese dinero? Lo tengo ahorrado. Ay, qué alivio. Pero imagínense, no tengo para pagar. Ay, Dios, yo también debo pinturas. Debo una vajilla que tengo que pagar. ¡Hala! Carga sobre carga. No, la mujer tiene que ser fuente de consuelo y de paz para el marido, ¿verdad? Que le dé bienes y no males todos los días de su vida. Por eso es de que este varón recibió consuelo cuando encontró a Rebeca. Dice que hasta ahí recibió consuelo por la pérdida de su madre, que era Sara. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Otros ejemplos bíblicos. Hablemos de la pagana moabita Ruth. Capítulo 2 y versículo 13. Ruth 2:13. Dice, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado. Y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Ruth es figura de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia que se va a casar con Cristo, la novia casadera. Dios le dio consuelo por lo que había vivido y porque fue la única que estuvo dispuesta a salir de Moab, que es tierra de maldición, y siguió a su suegra Noemí. Ella fue clara y le dijo, yo ya soy grande, yo ya no puedo tener hijos, y aunque los tuviera, ¿cuánto tiempo pasaría para que crezcan? Y ya cuando ellos sean grandes, ustedes van a ser ancianas y no las van a poder redimir. Entonces mejor sigan su camino. Y la otra no era orfa, sí, solo le dio un beso en la mejilla y bye, ¿verdad? Ella siguió su camino, saber qué haría con su vida. Pero Ruth dijo, no me pidas que me aparte de tu lado. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire qué mujer más leal, hermano. Y entonces se la llevó y la bendijo Noemí, porque vio que el afecto que le tenía era entrañable, era un afecto puro. Y entonces se recordó Noemí que tenía un familiar, Booz, figura de Cristo, que podía redimirla. Y entonces le dio estrategia a Noemí, que es figura del Espíritu Santo, a Ruth, de cómo acercarse a Booz para que la redimiera. Y le dio todas las tácticas, ¿verdad? Hasta que finalmente, cuando estaban descansando de la cosecha, y Booz estaba también descansando, dice que se acercó Ruth y se acostó a sus pies. Esa es señal de humillación, hermano. Es señal de reconocimiento de autoridad. Y cuando él despertó y vio que estaba la mujer ahí, la cubrió con su manto. Y entonces ella recibió consuelo por su fidelidad, por su determinación y por ser radical con Noemí. Recibió consuelo y le extendieron manto de cobertura. Porque mire hermano, la cobertura es importante tenerla. Y nosotros la cobertura que destacamos es al Señor Jesucristo. Él es quien cubre la iglesia. ¿Sí? Los ministros de alguna forma hacemos sombra. De alguna forma. Pero la cobertura por excelencia es Cristo Jesús. Porque Él fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar todo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa cobertura hay que buscar. Pedirle, rogarle al Señor que extienda su manto y que nos cubra, hermanos, para que podamos entrar a la bendición de Ruth y recibir ese consuelo que la iglesia necesita, porque da la impresión que el Espíritu Santo va a consolar solamente a los que están cubiertos por la mano del Señor. Los que están cubiertos por la mano del Señor van a recibir ese consuelo eterno, hermano,
y ese consuelo de la vara y el cayado del Salmo 23:4, ¿verdad? Que dice en una versión, tu vara y tu báculo han sido mi consuelo, dice una versión. Tu vara y tu báculo han sido mi consuelo. Porque cuando estemos pasando por valles de muerte o desastres, tenemos que recordar que la vara o el shevet de Dios, ¿verdad? Están siempre prestos para ministrarnos el consuelo que necesitamos. Amén. Para recibir, hermano, la administración del cayado del Señor y que nos traiga consuelo. La vara es figura de la autoridad y el cayado es figura del amor, del cuidado pastoral, ¿verdad? Con el cayado tomaban a la ovejita cuando se iba en un precipicio y la sacaban de ahí. Pues, quizá a eso se refiere David, que él fue pastor, ¿verdad? Y él muchas veces sacó de los agujeros esos donde caían las ovejas con el cayado, que tiene un gancho, ¿verdad? Los agarraban el cuellito y las levantaban y las sacaban. Y a eso tal vez es a lo que David se refiere cuando expresa y dice, él me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mire el cuidado que tiene el Señor tan especial, pero hay que pedirle a Dios que venga ese consuelo del Espíritu. ¿Cuántos quieren el consuelo del Espíritu? Dice el Salmo 119:76. Busquemos el Salmo ya, me quedan unos minutitos todavía. Salmo 119. Vamos a ver. Dice, pero ahora te pido que me consueles con tu fiel amor. Ah, oiga, qué lindo. Pero ahora te pido que me consueles con tu fiel amor, tal como me lo prometiste. Dice otra versión bíblica, venga ahora tu misericordia a consolarme, según la promesa que diste a tu siervo. Dios, hermanitos amados, ha derramado abundante misericordia sobre nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con el versículo que es de Lamentaciones que dice que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque a diario recibimos la misericordia del Señor, el consuelo del Espíritu. Si trajéramos a memoria las incontables veces en las que Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, wow, nuestra gratitud va a crecer más. Amén. Porque Jehová, dice el Salmo 135:14, porque Jehová juzgará a su pueblo y consolará a sus siervos. Esa es la promesa del Señor. Y el Espíritu Santo, dije al principio, es esa fuente de consuelo que está ministrando hoy a su pueblo. No importa qué circunstancia estemos viviendo. El Señor está con nosotros. Por eso es que Él enfatizó la venida del Espíritu Santo, que vendría, según Juan 14:26, a recordarnos, a enseñarnos y a recordarnos las palabras de Jesús. Es el los paráclitos que el Señor dijo que vendría, y vendría como el consolador a traer paz al corazón enlutado, al corazón afligido, al corazón acongojado. De repente esta mañana hay pueblo que ha venido triste, que ha venido con dolor en el alma. Aquí está la fuente de consuelo, el Espíritu Santo de Dios, que quiere consolar tu alma, que quiere ministrar tu corazón para que no estés perpetuamente en luto, sino que Él quite el manto de luto y de tristeza y ponga manto de alegría, porque la verdad es el único que puede hacerlo. ¿Qué necesitamos nosotros? Volvernos al Señor, volvernos de todo corazón a Cristo y recibir el consuelo que Él ha preparado para nuestra alma. ¿Cuántos desean recibir ese consuelo? Démosle una ofrenda de palmas al Señor y pidámosle.